Hola a toda la banda más castrosa del duelo de monstruos. Yubipibes, bienvenidos a otro video. Me hice esperar un poco, pero ustedes saben que a mí me gusta hacer las cosas bien. La semana pasada salió la ban list y me tomé una semana para analizar completamente el panorama y tratar de armarles una lista lo más óptima posible para enfrentar lo que es el principio al menos de esta temporada. Los cambios se irán haciendo con el correr del tiempo cuando se establezca tal o cual deck, pero en este momento es como lo más abarcativo. Voy a hacer como una pequeña review de lo que es el deck, una pequeña masterclass si se quiere llamar, con el contenido que preparé. Voy a ir a la lista, voy a explicar un poco los ratios, las cosas que utilizo y espero que se queden hasta el final del video porque les traigo mucha sabrosura. Así que vamos a empezar directamente a hablar lo que pasó la semana pasada. La semana pasada vino el golpe del martillo, ¿ok? Apareció la ban list y hay una sección de la ban list que sería las partes de las limitadas que a nosotros nos pegó muchísimo. Le pegó a la Brand de Fusion, la dejó a 1, la Pot of Prosperity la dejó a 1 y la Skill Drain quedó a 1. Lo que hizo que el deck pierda una consistencia totalmente enorme. Las personas que jugaban la versión Branded ven totalmente muerto ese motor. Ahora hay una manera de utilizarlo como opción, pero las personas que jugamos sin el motor Branded, que era la versión más fuerte que hubieron las últimas dos temporadas, la Prospe y la Skill Drain, que fue la carta MVP que hizo que el deck se posicione en los lugares que estuvo, en lo más alto, como uno de los decks stun más competitivos, quedaron en una y lamentablemente el deck perdió no mucha, muchísima fuerza. Fue una ban list totalmente dura. Pudo haber sido peor, sí, pero fue totalmente dura. ¿Por qué? Porque si tocaban la Prosperity aún tenías las 3 Skill Drain, perfecto, podías seguir controlando igual con eso, jugar alrededor de eso. Si dejaban la Prospe a 3 y la Skill Drain la ponían a 1, igual, pero en este caso pusieron la Prospe a 1 y la Skill Drain a 1, es decir que las opciones se achican un montón. Y en un deck como el nuestro, en donde el tema de la aceleración es totalmente delicado para que podamos jugar tranquilamente, para tener las cosas más a mano posible, una carta como la Prospe es irreemplazable porque podías ver hasta 6 cartas del tope para adquirir, por ejemplo, el Skill Drain, la Air Candy Only One en primer turno, sabiendo que tenías un monstruo adelante en el campo que podía ser negado, como por ejemplo una Impermanence y una Droplets. Y hoy en día no tenemos esa opción de cubrirnos con ese back para seguir jugando con las trampas, aunque sea ese turno no perder como lo hacíamos antes cuando no jugábamos de esta manera. Así que el deck tuvo que mutar, vuelven cartas que quizás no reemplazan a la Prospe, pero de alguna u otra manera te permiten seguir jugando. Y bueno, hay una estrategia para jugar también ahí como si fuera Skill Drain. Entonces el deck con la ban list perdió consistencia y perdió poder de control. Entonces, vamos a pasar a la parte de la escuelita, ¿ok? Voy a definir lo que es un deck antimeta para mí. Estas son todas mis palabras, yo no saqué nada de ningún lado, es solamente de mi experiencia. Para mí, un deck antimeta es una baraja compuesta por estrategias individuales de alto impacto. Es decir, van a ser cosas puntuales individuales que afectan completamente al juego, ¿ok? De una manera continua, cuya sinergia es forzada. Esto es importante porque no hay sinergia en sí dentro del deck de una manera orgánica, sino que es forzada por aceleradores genéricos o pequeños motores que aportan una circulación adecuada al deck para evitar el brick y de esta manera poder hacer counter a las estrategias competitivas del momento. Es decir, es una baraja que tiene estrategias individuales o pequeños motores que generan una sinergia forzada que te permiten enfrentar las estrategias más importantes de este momento, que sería el metagame. Siempre le vas a apuntar al top, ya sea al top de tu tienda, porque el antimeta es un deck variable, le vas a apuntar al top de tu tienda o le vas a apuntar al top mundial, que es lo que se juega en torneos grandes. Algo para destacar, un deck antimeta nunca es un arquetipo. No es un arquetipo. Un deck antimeta no es un Labyrinth. Un deck antimeta no es un Runic. Un Runic Stun es un Runic Stun, pero no es un antimeta porque en sí tiene un nombre. Tiene una cantidad de cartas que llevan un nombre, que comparten una identidad de juego. Que vino Konami y dijo, bueno, esto se juega así. La win condition es esta y el planeamiento de mesa es esta. En cambio,
Un deck antimeta no tiene eso, porque es un conjunto de estrategias que uno elige poner en el deck y que uno le brinda la identidad de juego como jugador. Es decir, yo quiero que mi mesa apunte a esto, yo quiero que cuando tenga esta situación pueda dar la vuelta de esta manera, yo soy el que prevé ese tipo de cosas. Entonces la calidad recae en la will, que sería la construcción, en el conocimiento general del juego, las rulings e interacciones de sus cartas con el formato y sobre todo el testeo. Esta parte es muy importante porque más allá de que vos agarres una lista, por ejemplo de Tan que hizo top tanto en el regional y la copies igual, si vos no sabés cómo jugó Tan contra X deck, cuáles son las rulings e interacciones que vos tenés que defender adelante del juez, cuáles son las jugadas que tenés que hacer con tal o cual, o cómo es la línea de combos que abre por ejemplo un Jubel luego de que a vos te niegan el Pachi, no vas a poder utilizar las cartas de manera óptima, vamos a utilizar la palabra óptima, para que puedas salir victorioso de esa situación. Todo recae en el testeo, en el conocimiento, en el estudio y sobre todo en una build totalmente óptima, ¿ok? De esta manera es un deck, el antimeta, que en su juego tiene muy poco margen de error y que no admite fallos. Es un deck en el que vos no tenés muchas formas de equivocarte porque en el momento que te equivocaste, ya sea con una sola carta, perdiste. ¿Por qué? Porque los recursos son finitos y generalmente son irrecuperables. Es por eso que las construcciones más competitivas y más resultadistas son las que menos elementos dejan librados al azar. Esto es muy importante. Competitivamente no da mucho margen de experimentación ya que funciona lo que tiene que funcionar. Es decir, si vamos a lo que es listas competitivas que han ganado tal o cual cosa o siempre están ahí en el top, son de X manera. Vos como jugador podés implementar, experimentar y obviamente podés ir a un local, te puede ir muy bien, podés ganar todos los dados ese día, pero si vamos a lo macro, funciona lo que tiene que funcionar. Si no se está utilizando tal cosa, no es porque no la aprobaron, quizás la aprobaron, pero quizás no sea lo más óptimo en ese momento. Eso hay que entenderlo. No quiere decir que tengamos la verdad absoluta, pero si se están utilizando este tipo de cosas y funcionan, es porque esto es lo que funciona. Quizás lo otro tiene más cosas libradas al azar que en una situación no ideal te puede jugar en contra. Es por eso que hay puntos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, debe contener cartas que en su activación sean lo más independientes posibles, para no depender de situaciones ideales y específicas. Por ejemplo, ¿por qué se utiliza Punishment Dogmática, más allá que es súper buenísima, y no se utiliza Bottomless Trap Hole? ¿Por qué? Porque Bottomless Trap Hole te pide que haya una carta que tenga X ataque que se invoque para poder activarla. Ok, es decir, que si vos vas de segundo y ya tenés una mesa establecida, ya no te sirve. ¿Por qué se prefiere lo que es Crackdown por sobre las Mirror Force, hablando siempre del competitivo? ¿Por qué? Porque si el oponente te llega a negar, por ejemplo, un Pachi, la Crackdown te permite cortar la jugada del oponente para que no pueda extenderse y dejar una full mesa. En cambio, si vos tenés una Mirror Force que solamente se puede activar en Battle, el oponente puede hacer toda una jugada grande, romperte atrás o ponerte un negador y no vas a llegar a activar nunca la Mirror Force. Entonces en ese caso es mejor interrumpir la jugada para que no llegue a eso. Hay muchos decks como por ejemplo el Spray que hacen normal algo y se lo robás, no tienen otro level 2 en el campo, no pueden extenderse. En cambio si vos le dejás jugar no vas a llegar nunca a resolver una Mirror Force. Como para poner un ejemplo nada más, ¿ok? Siempre hay que esquivar las situaciones ideales y específicas. Por eso por ahí cuando me dicen, no, porque si vos robás esta carta y esta carta, podés hacer esto. Sí, pero son 3 card combo. Es decir, son situaciones muy ideales. Y bueno, esto es lo que te permite, cartas que sean independientes en su activación, es que al top deck se pueda jugar en situaciones de green game. Es decir, vos robás una compulsoria, por ejemplo, es una carta independiente, no te pide nada en especial para activarla, vos la podés setear y apenas empieza el turno del oponente la podés usar. En cambio, robás una Solemn Warning al tope, la seteás y el oponente no hace normal nada, pega derecho y perdiste, ¿ok? Básicamente esa es la idea de cartas independientes en su activación. Entonces, como para finalizar, en caso de tener cartas dependientes se tienen que reducir al mínimo, evaluando si la consistencia del deck te permite jugar alrededor de ellas
en caso de Brick Hand, es decir, de que briqueen las manos, y deben ser de un impacto grande en el juego o en la estrategia. Por ejemplo, en el deck, en este momento, yo estoy corriendo 6 cartas que son sumamente dependientes, que son 3 Heavenly Match y que son 3 Solemn Shotman. Las 3 Shotman sirven si vas primero, las 3 Heavenly sirven si vas de segundo. Ahí tengo 6, pero bueno, ya tengo 34 cartas que se pueden utilizar en ambas direcciones. Pero ¿qué pasa? Son de alto impacto, porque si vas primero vas a querer ver la Solemn Shotman, si vas segundo vas a querer ver lo que es la Heavenly Match. Entonces son cartas que necesariamente tienen que estar, y bueno, teniendo una buena consistencia en el deck, puede ser que juegues alrededor de esas manos muertas. La mayoría de las cartas que componen la baraja tienen que poder utilizarse en ambas direcciones. Esto se los voy a mostrar más adelante cuando vea la lista, tanto partiendo de primero como partiendo de segundo. Un ejemplo claro, Nadir Servan sirve tanto de primero como yendo de segundo. Un Pote sirve de primero como yendo de segundo. Un Showen sirve de primero como yendo de segundo. Un Necrovalley sirve de primero como yendo de segundo. Para que la lista no sea situación dependiente y dependa de ganar siempre el dado. Hay que hacer listas no apuntando a una sola dirección, porque si ya de por sí estamos dependiendo del dado, estamos dependiendo del azar totalmente. Y lo que nosotros queremos en mazos que no son One Card Combo es no depender del azar, sino tratar de controlar lo más posible el azar nosotros mismos. Entonces, para cerrar, la acumulación de estos elementos conforman una lista óptima en su desempeño. Ni mejor ni peor, ni la mejor del mundo, pero sí óptima, que funciona lo que tiene que funcionar y que no está sujeta a situaciones ideales. Segura y dinámica, que permite sortear obstáculos en cualquier situación, mantener el control de la partida y no estar sujetos al azar del juego totalmente. ¿Ok? Esto es lo que es para mí un deck antimeta, esto es cómo considero yo que se tiene que pensar y construir el deck antimeta, luego de analizar todas las variantes que hay alrededor del flujo del juego. Entonces, de esta manera voy a pasar a lo que es mi lista óptima de principio de formato. Vamos a lo clásico, sigo utilizando una línea de 8 monstruos, ¿ok? 6 anti-especial, 2 Eclesia, que van a ser partes de ese motor de sinergia que me va a mover la defensa y que al mismo tiempo va a tener sinergia con otra mini estrategia que hay dentro del deck. 3 Pachicéfalos, 3 Showen y 2 Dogmática. Las 8 cartas sirven tanto de primero como de segundo, sobre todo el Showen, que tiene un efecto de Raigeki para romper todo, que después de hacer baitear los negadores es posible que puedas partir la mesa y que no puedan hacer especial luego de que se destruyen los monstruos, porque está mandando su efecto continuo. Si vamos a la parte de Spell Cards, pero la parte de aceleradores, ya vemos el primer cambio. Tenemos 3 Duality, 3 Nadir Servan, Karos Demise, Terraforming, Prosperity, y la verdad que me vi obligado a agregar 2 Pot of Extravagant. Yo en este momento no me gusta utilizarlas porque me acostumbré a manejar mi extra deck. Yo mis 15 cartas de extra deck las utilizo. Mis 15 cartas de extra deck son como mi caja de herramientas y las quiero tener siempre. Y por eso la Prosper me brindaba la posibilidad de remover lo que yo quería dependiendo del juego que esté llevando adelante, porque a veces voy a necesitar Malón, a veces voy a necesitar el bombardero, a veces voy a necesitar el Codebreaker, a veces voy a necesitar la caja loca, el Garura, lo que sea. En este momento, por la falta de esa aceleración, para que tenga una consistencia óptima, volvimos a las Pot of Extravagance. Se pueden cambiar si quieren ustedes, pero en este momento, luego de testear mucho y de que esos dos lugares lo ocuparan otras cosas, me di cuenta que sí o sí tienen que estar. Incluso pueden bajar una y jugar 10 aceleradores en lugar de 11, como yo puse en este momento. Dato Tech, yo las resuelvo de A3 al principio, salvo que me vea súper complicado y remuevo 6 para robar 2 porque necesito sí o sí algo, o necesito sí o sí más recursos atrás, pero siempre las resuelvo de A3. Generalmente de esa manera alcanzo a resolver los 3 potes. Acá tengo como 4 dualities y la posibilidad de tirar antes lo que es el Omega del cementerio me brinda la posibilidad de recuperar alguna de esas y poder usarla de nuevo. Así que en lo que es Spell Card de aceleradores estoy usando 11 cartas y creo que eso es más o menos lo que se debe utilizar. Si pasamos a la parte de la defensa,
Estoy utilizando 3 Battle of Golgonda, que al mismo tiempo funciona como un acelerador, porque te busca la Eclesia busca la Punishment Dogmática, puedes hacer el loop de la waifu, arrancarlo de ahí, lo que sea. 3 Solemn Shotmen, totalmente mandatorio. Una sola Moon Mirror Shield la bajé porque después del testeo, incluso el testeo individual de mis compañeros en la UVP Army, la carta estaba teniendo mucho brick. ¿Por qué? Porque al no tener las prospe, ya no puedes buscar rápido el monstruo, no puedes buscar rápido el equipo o no puedes buscar rápido el skill drain. Entonces se vuelve una carta totalmente dependiente y hay que reducirla al mínimo para que no sea un brick o una carta que vos no quieras robar, digamos, en el grindeo, o que te venga sin monstruos. Entonces, una como opción, porque todavía hay monstruos muy grandes, como por ejemplo los que pone el Centurión, como por ejemplo Brande y ese tipo de cosas. Una sola carta está muy bien porque funciona como defensa, no jode tanto, es una sola carta dependiente y funciona encima en las dos direcciones, porque eso es bueno saberlo. Si vas de segundo se lo equipas a un Shogun, ok, pasás un monstruo grande y queda ahí todo sellado. Si vas de primero también puedes hacer lo mismo, así que ese tipo de desventajas terminan siendo una ventaja cuando ves que puedes usarse de primero y de segundo, así que a uno la veo muy bien. Punishment Dogmática y Crackdown, creo que no hay mejores cartas independientes en este momento como para controlar la partida utilizando Staple. El Staple Going Second, obviamente, total y obligatorio, tienen que ser las 3 Heavenly Match, sí o sí. En este momento no hay tantos Omni negadores, te pueden dejar uno, te pueden dejar la fusión de lo que es el Fiendsmith, ok. Pero Heavenly Match, una vez que haces baitear alguna de esas cosas, pasa como piña y podés reacomodarte muy bien. Y bueno, todavía tenemos 4 potes que lo pueden buscar. Tenemos las 3 Duality, tenemos el Prosperity y bueno, las Extravagant que son un poco más al azar, ok. Y vamos a la parte de Floodgate. La Floodgate que estoy utilizando es una Skill Drain, una Dercan, una Rivalry, un Necro Valley y una Villa Secreta de los Magos. Todo esto lo estoy utilizando en el main. Esto es lo que permite seguir jugando cuando tus monstruos están siendo negados. Y les voy a pasar a explicar, digamos, cómo se utilizan. Porque, por ejemplo, contra el meta, siempre voy a apuntar al meta al top 3, ¿ok? Contra el Tenpai, si vas de primero, vas a tener Skill Drain, vas a tener Dercan Beyond One y vas a tener la Villa Secreta de los Magos. Muchas veces con una Eclesia en el campo y la Villa Secreta de los Magos y una Punishment Dogmática atrás, que te la buscó la Eclesia, o sea, no es nada raro, simplemente ganás la partida. O te da tiempo de llegar a alguna de estas o a una anti-especial como puede ser un Shogun. ¿Por qué? Porque casi todo el deck son magias, se acelera con magias y si no tiene la magia que hace especial y no tiene el monstruo en la mano, no puede hacer especial otro. Y en el momento que lo haga especial se lo rompes con la Punishment Dogmática a los dos y listo, ¿ok? El campo lo tienen a uno, así que la Villa Secreta de los Magos controla muy bien. Lo que es la Dercan Beyond One los deja seco porque pueden poner un solo monstruo por turno. Generalmente se lo activo cuando hacen un efecto de la mano para hacer especial el que se tributa o cualquier otro, entonces les cae ahí y queda sellado, no lo pueden tributar. Y la Skill Drain por sí sola carrea la partida. Si vamos a lo que es el Snake Eyes, la Rivalry of Warrow lo mata completamente. El otro día, no sé si voy a subir la replay o no, pero capaz que en otro video tenía full campo con mi main deck. Partí de segundo, no robé Boar Breaker, que sería de main lo que es la Heavenly Match. Seteé la Rivalry of Warrow. En turno a él activé. Se fue todo al carajo. Yo tenía un monstruo en el campo que era un anti-especial y con las trampas que tenía Trump terminé de controlar. El Skill Drain bien puesto los mata completamente porque vos empezás a tomar el control del juego y lo que es el Necro Valley no le da nada de recovery y bueno, murió. Y lo que es para Jubel, cuando vas de primero, lo que es Dercan Beyond One, Skill Drain y lo que es la Villa Secreta de los Magos es totalmente buenardo. ¿Por qué? Porque todos son fine. Tienen que activar un montón de compuertas atrás para poder jugar y la verdad que no pueden jugar. Y si vas de segundo en Necro Valley le jode toda la parte de Fiendsmith, así que van a quedar sellados ahí y la verdad que es muy bueno. Y está copado saber que todo esto lo tenés en el main deck. Tenés varias opciones para el meta dentro de eso. Entonces si vamos a hablar un poquito de Floodgate, tenemos 3 más 3, 6, 7, 8, 9, 10... 11 Floodgate, de las cuales solamente una es situación dependiente porque necesitas el espiritualista en el campo o lo que es la Eclesia. Pero bueno, fíjate que teniendo 3 espiritualistas, 2 Eclesia y 3 Nair Servant más los potes, tenés muchas posibilidades de tener un Spellcaster en el campo. Lo que noté este principio del formato que estaba lleno de Whitewood,
con lo que es el Runic, así que lo que es Necro Valley y Secret Villa en el main deck es muy bueno contra ese tipo de match. Así que si se fijan acá, el deck tiene un montón de maneras de controlar incluso por encima de tus monstruos. Seguimos con lo que es el extra deck. El extra deck puede ser un poquito discutible. Yo tengo 3 Titanic Clad, 2 Mirror Shade. Al estar utilizando Extravagance, quizás debería sumar como jugaba antes un Mirror Shade más para jugar 6 target de albas. Pero estas dos cartas me siguieron sirviendo muchísimo. Yo debería sacar una de estas dos para jugar Mirror Shade, porque de estas que están acá abajo no veo quitar ninguna. La 3 Entity, el Garura, el Bombarder, el Balón, el Omega, el Bucéfalo. Quizás puede ser el Omega, pero el Omega me recicla lo que son los potes. Pero bueno, por ahora estuve jugando así. Nunca tuve problema de faltante. Y generalmente cuando yo resuelvo el pote Extravagance de A6 es porque voy de segundo y necesito un Border Breaker. Así que por ahí que me quede 1 o 2 targets de albas en el extra está bastante bien. Generalmente promedio por duelo se resuelven 2 veces o 3 el efecto de Golgonda. No más que eso, así que si tenés suerte puede ser que no te remuevas nada. Si remueves de A3 y estas dos cartas me siguen dando muchos duelos, porque aunque no parezca, la Skill Drain una vez que entras en grindeo sigue sirviendo un montón. Y bueno, si vamos a lo que es el side deck, estoy jugando todo Border Breaker. Para mí, en este tipo de formatos en donde todos juegan Hand Trap, en donde todos juegan en la interrupción, es mejor jugar Border Breaker, Dark Ruler Armor, Raigeki, la Harpy. Hay que saber jugar Raigeki versus X decks. Hay muchos decks que tenés que poner primero el Necro Valley y después tirar un Raigeki. Acá en lo que es el juego de control, ¿ok? Estos serían los reguladores. Si vas a ir de primero contra X deck, vas a poner la villa. Y si vas de segundo, o dependiendo, por ejemplo, si te toca un Tear Lament, vas a querer ver el Necro Valley. Así que para mí esto sigue siendo óptimo. Tener 2 campos y un Terra para buscar el que vos quieras. 3 Imperial Iron Wall infaltable y 3 organismos antiguos totalmente infaltables. Así que si pasamos a la lista oficial de lo que es este primer careo de la primera parte del formato del Yugi Pibe, es esta. Estamos utilizando acá todo lo que es esta parte son Floodgates, ok, excepto por el Moon Mirror Shield. Tenemos acá todo el poder de robo distribuido, poder de robo también con defensa. Tenemos acá también el poder de robo con lo que es la Demise. Y tenemos toda la parte de Staple y defensa. Algo que quiero recalcar, si como dije hoy queda explicar las cartas que van de primero y de segundo. Pachi, Showen, Ecclesia pueden servir tanto de primero como de segundo. El Moon Mirror Shield, si tenés un monstruo en el campo, funciona tanto de primero como de segundo. Incluso muchas veces equipándoselo a la Ecclesia es muy bueno. Así que tenemos la Nadir Servan para buscarlo. Lo que es los potes, la Nadir, los potes y lo que es la Golgonda sirven tanto de primero como segundo. Muchas veces la Golgonda es muy buena de segundo porque activas eso, haces normal el anti-especial, ponele que te lo quieren destruir con algo y salvás. Lo que son las Floodgate, como por ejemplo Skill Drain, Rivalry y There Can Be Only One, también funcionan de segundo, porque si te tocan muchas trampas puedes jugar a setear todo y en la draw phase del oponente desarmarle la mesa. Así que son muy buenas. Tenemos lo que es la Crackdown, sirve también de segundo para jugar de la misma manera. Punishment Dogmática también para jugar de la misma manera, sirve de primero y de segundo, más de primero que de segundo, obviamente. Las 6 cartas totalmente dependientes, que son Shotman y que son la Heavenly Match. Y después tenemos, por ejemplo, la Demise, que también solamente funciona de primero, aunque muchas veces, dependiendo cómo robes, puede funcionar de segundo. Pero después tenés Necro Valley, la Villa de los Magos y el Terra, que pueden servir tanto de primero como de segundo. Si nos fijamos, totalmente dependientes tenemos 6 cartas. Después variables tenemos 2. Y el resto funciona casi todo en las 2 direcciones. Así que para mí esto es una lista óptima con la que pueden empezar y encarar el formato. Y ahora vamos a pasar a ver un poquito el análisis del grupo. ¿Qué quiero decir con el análisis del grupo? Desde que empezó el formato, con los chicos empezamos a testear. Cada uno individualmente a su manera. ¿Ok? ¿Qué fue lo curioso al final de la semana? O a mitad de semana, que todos habían coincidido casi en el 90% de las cartas en el main deck, y había un par de slots que cambiaban dependiendo el gusto de cada uno. Estos slots fueron estos 2, que serían las 2 Extravagance, ¿ok? El resto de las cartas se mantenía igual. El extra deck puede cambiar, ¿ok?
no voy a analizar eso, lo que más queremos analizar es el main deck. Y el side deck puede cambiar también, dependiendo si te gusta jugar hand traps, si te gustan jugar border breakers. Pero esos dos slots eran los que variaban siempre. Yo fui los que empezaron a jugar sin Extravagance, terminé jugando con Extravagance. Y estas fueron las variantes de los slots en general. Había gente que por esos dos slots que faltaban ahí, jugaba 2 Fenrir. Es una idea que se descartó, terminó siendo no muy consistente. Alexander Kalizaya juega lo que es una Brand Fusion y un Fallen of Albas. Todavía está en testeo eso, pero bueno, lo tiene ahí como opción. Fíjense que no está tan mal. Obviamente tenés que cambiar lo que es el extra deck, pero tenés una carta más para buscar, que es para acelerar, que puede ser una opción. Y tenés un monstruo más para pegar, que encima se puede buscar con lo que es la Golgonda, o te puede hacer una función de contacto si lo necesitas, ¿ok? Después tenías la otra opción que estaba muy buena, la estuve testeando, me gustó muchísimo, que era un Extravagance y un Desires. No les voy a mentir, esta combinación me gustó un montón. Pero ¿qué pasa? Había mucho Runic. Y no me puedo dar el lujo de jugar Desires en un formato donde hay mucho Runic. Porque en el momento que resolvés las 10, el Runic te come. Y ya no estamos en momentos de jugar al filo. Después tenemos dos cartas que fueron las que más se repitieron. Yo empecé a jugar con la Tech de la Dimensional Barrier porque vi como opción más óptima la Dimensional Barrier para reemplazar lo que es la Skill Drain en ese lugar. ¿Por qué? Porque funciona tanto de primero como de segundo. Tengo replays que puedo mostrar en las que, por ejemplo, jugando contra Tenpai, me tiran una Droplet al Pachi en el campo. Yo activo Barrier cuando quiere empezar a jugar y pasa el turno y me queda el monstruo ahí y en mi próximo turno tiene los efectos. Al mismo tiempo se estuvo utilizando, por ejemplo, Tantan estuvo utilizando lo que es el organismo antiguo también en el main, en esos dos slots. Y me puse a ver que Dimensional Barrier y organismo antiguo le pegan a lo mismo. Salvo la Barrier que le pega a deck Exit, que el único deck Exit que hay en este momento, que jueguen así de manera competitiva cada tanto, es el Purrely, que no le pegaría, digamos, lo que es el organismo. Pero en sí, la Barrier y el organismo le pegaba a Tenpai, le pegaba a Branded, a deck Synchro. ¿Ok? Entonces básicamente era lo mismo, quizás era más abarcativa la Barrier, pero el organismo antiguo permitía que no ataquen. Dimensional Barrier también le pega a lo que es el Runic, porque no pueden hacer las fusiones. Así que Dimensional Barrier fue una carta que estuve utilizando muchísimo, pero terminé decantándome por la consistencia, porque si vamos a lo que es el meta real, que sería el Jewel, que sería el Snake Eyes, ninguna de estas dos le pega de manera consistente más que a las funciones Fiendsmith o al motor Fiendsmith, ¿ok? Entonces como que la descarté ahí, pero son dos cartas sumamente buenísimas. El efecto Lightning que tiene el Dimensional Barrier me parece muy buena. Sirve contra un campo que ya está establecido, es decir, una carta que sirve tanto de primero como de segundo. Y al mismo tiempo sirve de primero como opción cuando te niegan. Y el organismo ya saben. Y la otra carta que se popularizó mucho es la Lost One Tour, que hay mucha gente que está optando por jugar esta, ya sea a 2 o a 3 copia en el main deck. Yo tengo una opinión contraria a esos jugadores. No por hater nomás, simplemente es que en el primer game yo quiero tratar de tener el mayor control posible. Y si yo pierdo el dado, la Lost One Tour ya no me sirve. Es una carta que solamente sirve si vos vas de primero. Y obviamente si vos vas de primero, pusiste Lost One Tour y a vos te niegan el efecto del Pachi, el oponente quiere empezar a jugar y con esa carta le mataste todo el turno. Yo eso no lo voy a discutir porque incluso la he probado. Ganás el dado, es buenísimo, lo he probado en formatos anteriores. Lo he probado también memeando en formatos más nuevos, pero bueno, a la falta de Skill Drain se empiezan a probar otras cosas. Lost One Tour es una muy buena carta, es una muy buena tech, pero dentro de mi juego, de mi manera de jugar, no entra porque la considero que es una variable al azar dependiendo del dado. Si yo pierdo el dado es una carta muerta, en cambio, por ejemplo, con un pote puedo acceder a otra cosa, o incluso si juego un organismo antiguo lo puedo activar y ya le freno totalmente que me peguen o que activen efecto monstruos grandes, ¿ok? Pero es una de las cartas que se estuvo testeando y la verdad que es muy, pero muy buena. Solamente que a mí, así como a Morganita, no me gusta. Pero ustedes pueden jugarla porque es una carta que no la pueden desestimar porque la verdad que da muy buenos resultados y esta carta es proveniente de la cabecita ya hace varios formatos de Santiago. Algo que quiero recalcar acá de la lista es que el Moon Mirror Shield también se está evaluando por algunas personas
por cambiarlo por Clockwork Knight. ¿Por qué cambiarlo por Clockwork Knight? Porque Clockwork Knight, aparte de generar una diferencia, ¿ok?, entre el ataque del oponente y el tuyo de 1000 de ataque, ¿ok?, es una Floodgate que convierte todo el campo en máquina. Que no solamente juega alrededor de la Dekkan y de la Rivalry, sino que al mismo tiempo, al convertir todo en máquina, es una carta que le pega muchísimo al motor Fiendsmith, al extra deck de los que juegan con demonios, como por ejemplo el Jubel, y al mismo tiempo le pega al Tenpai de una manera grotesca, porque no pueden activar los efectos porque en el campo no tienen dragones de fuego, sino que tienen máquinas de fuego. Así que Clockwork Knight también es una buena Floodgate y que tiene dos maneras de funcionar y que funciona tanto de primero como de segundo. Así que fíjense los razonamientos que hacemos. Y ahora voy a mostrarle una lista acá. Por ejemplo, Tantan fue a un torneo de local, creo que hizo 5 rondas, en este momento no me acuerdo, 5 rondas, salió tercero, hizo 4-1, perdió contra un Fluandiris porque el oponente le hizo una carta que tributa, Soul Exchange, que tributa a todos los monstruos del oponente, una nueva que tiene un ojo azul, y ahí la verdad que no pudo remontar. Si se fijan, él está utilizando la lista con los dos potes, ¿ok?, los dos extravagance, y la única variante que le hizo con respecto a la lista que yo estoy utilizando es el organismo antiguo de main y el Rivalry en el side. ¿Por qué? Porque en la zona de él, en la que él juega, rinde mucho más el organismo. De esa manera hay que acomodarla. Y si vamos a algo totalmente diferente, si bien no era avanzado, era con la lista del mundial, tenemos a Braulio, que ganó un torneo también, creo que hizo 4-1 o 3 y un empate, o 4 y un empate, no sé, no me acuerdo cómo era, lo tengo ahí anotado, pero me olvidé de ponerlo acá. Y fíjense que él está jugando, ok, toda la parte acá normal, achicó el poder de robo, tiene 3, 4, 5, 6, 7, sin 3 Nadir, está jugando las 2 Necrovalley de ahí, los 2 Moon, esto es totalmente discutible, a gusto de cada uno y a gusto del local, pero está utilizando las 3 Lost One Turn, que le sirvieron muchísimo, por ejemplo, porque le ganó a mazo fuerte, le ganó al Voiceless Voice, que tiene monstruos muy grandes, le ganó al Snake Eyes, partiéndole, digamos, el hecho de que no pueden jugar, no pueden extenderse en su juego, porque le niega el efecto de todos los monstruos que caen, aunque sean Link, el resto se pasa a defensa. Y bueno, lo único de más que estuvo acá, porque no tenía sus cartas, no tenía las Imperia en la mano, fue que puso Synchrozone, aún así no las utilizó, pero acá iban las Imperia de Ironwall, pero fíjense que ya están utilizando lo que es los One Tour y está dando muy buenos resultados. Voy a poner esta así en grande, así que chicos, este fue todo mi reporte con respecto al análisis que hice del deck. Si llegaron hasta acá, son unos cracks, les agradezco muchísimo porque estuve mucho trabajando. Sé que estaban impacientes con que saque el video, pero la verdad que a mí no me gusta sacar las cosas a medias cuando son importantes. Entonces quería analizarlo, quería testarlo con los compañeros, quería ver qué resultados había, cuáles eran las primeras impresiones. Y la verdad que esta es mi resolución de mi lista más óptima para empezar a encarar el formato. Puede haber modificaciones con lo que tenga, con los gustos, con lo que sea. Ya les brindé las opciones que hay de cartas de pares que se están utilizando. Y la verdad que espero que esta temporada nos vaya bien como la anterior, que conseguimos varios top en regional, conseguimos tops también en nacional. Y la verdad que estuvimos en el mainstream un montón de tiempo, gente utilizando el deck por todos lados. Así que muy contento con el resultado. Y espero que les guste este video que les traje con toda esta información. Así que chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que me puedan dejar sus comentarios positivos acá abajo o negativos si algo no les gusta, pero por favor déjenme alguna interacción. Y todo este trabajo es por ustedes. Así que si quieren comentar, ningún jugador puede hacer Special Monstruos. Si no tienen otra cosa que comentar, coméntenmelo por favor acá. Y nos vemos en un próximo video. Chau.